Shalom, Rosh Chodesh Sameach. Estamos en este primer día del segundo mes del año. Un segundo mes, ya pasamos las fiestas del primer mes y estamos conectando las fiestas del primer mes con las del tercer mes. Tenemos que contar por ahí, recordemos, tenemos que contar 7 semanas de 7 días. ¿Qué significa? Que Rosh Chodesh no lo contamos. Rosh Chodesh es ese tiempo aparte, es ese tiempo que en Bereshit 1:1 nos dice, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese tiempo de creación, ese tiempo que nosotros no sabemos cuánto fue, antes de que apareciera el día 1, eso es Rosh Chodesh. Y en este mes Yahoo nos ha dejado, el día de ayer nos daban la primera enseñanza del mes. Y el mensaje que tendremos todo este mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. Todo lo externo, todo eso que Yahoo pone, las oportunidades y lo que nosotros vemos como amenaza, pero que pudiéramos aprovechar. ¿Cuánta gente no sacó beneficio de esta pandemia? ¿Cuánta gente no despertó en ellos lo que aparentaba ser una amenaza, lo vieron como una oportunidad? Es cierto, muchos de nosotros este año de COVID hemos visto una amenaza, hemos visto un no tengo trabajo, pero hay muchas personas en las que ha despertado el abrir un nuevo negocio, el dejar de depender del lugar en el que rentaban y decir, realmente puedo salir adelante porque lo hice en esta pandemia sin necesidad de ello. Y Yahoo nos ha ido moviendo, y esas amenazas tenemos que convertirlas en oportunidades, en una acción que está moviéndose constantemente, como lo es la paracha de esta semana, la paracha número 6, Toldot, acción con propósito. Habíamos definido anteriormente Toldot como una fuerza creadora en constante movimiento. O sea, es eso que está moviéndose, es eso que está creando, es eso que está avanzando y que no se queda detenido. Y la paracha Toldot la encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Y cuando hablamos de estos Toldot, quiero que me acompañe a leer el inicio de esta paracha. Dice, estos son los Toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y comienza diciéndonos esa fuerza creadora en constante movimiento, esa fuerza que está creando, esa fuerza que no se detiene, esa fuerza que tengo yo y esa fuerza que tiene usted, y que permanece dentro de nosotros para estar creando constantemente. Desde hoy hasta el día que muramos, nosotros vamos a tener esa fuerza viva, ese Toldot en nosotros, y aún después de la muerte dejamos un legado. Aún después de la muerte, Isaac, Abraham, Jacob han dejado un legado que hoy en día nosotros estamos aprovechando. Quiero que me acompañe a leer. Vamos a estudiar esta porción de la paracha Bereshit, capítulo 26. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: y hubo hambre en la Eretz, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Pelestim, en Gerará. Y le apareció Yahú y le dijo: no desciendas a Mizraimá, habita en la Eretz que yo te diré. Peregrina en esta Eretz y seré contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los Shamaim, y daré a tu simiente todas estas Eretz, y todos los Goim de la Eretz serán benditos en tu simiente. Porque escuchó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis decretos y mis toratot. Y habitó pues Isaac en Gerar. Vamos a detenernos aquí. Fíjese que cuando yo veía esta porción, hay dos cosas interesantes que veo, o hay varias cosas interesantes que veo. Primero, existe un hambre, existe una necesidad, existe un impulso, una necesidad en Isaac, porque hay hambre en la tierra. Entonces existe en él, sus hijos acaban de nacer, sus hijos son pequeños, y existe en él la necesidad de poder suplir esas necesidades que tiene su familia. Entonces hay hambre en la tierra y empieza a moverse de su lugar.
está recibiendo un estímulo que lo está haciendo que haya un cambio en su vida. Nosotros constantemente estamos recibiendo estímulos que nos hacen o que nos empujan a un cambio en nuestra vida. Podemos tomar los positivos y verlos como oportunidades, o tomar los negativos y verlos como amenazas. Abraham pudo ver una amenaza. No hay comida, ¿qué voy a hacer? Pero salió y Yahú le está diciendo, no vayas a Mitzrayim, desciende mejor y ve a Gerar. ¿Por qué lo llevaba Yahú a Gerar? Cuando yo leía este capítulo y me puse a buscar el significado de Gerar y aplicar esa salida, Isaac viene de un proceso de estar resguardado, vamos a decirlo así, de estar cubierto por sus padres, de estar apartado, y de repente le toca salir a Gerar. ¿Qué encontramos en Gerar? Fíjense que a Gerar Isaac fue arrastrado con dureza. Entre los significados de Gerar es arrastrar con dureza. Ayer nos hacían hincapié en que, por ejemplo, en el caso de Toldot no se puede definir como, mucha gente lo define como descendencia, como historias, como generaciones, como genealogía. Sin embargo, hace falta más que una palabra para definir el significado o lo que quiere decir la palabra, ciertas palabras del hebreo. Es como cuando nosotros usamos frases en el español. Si yo digo, aquí en México decimos mucho, está bien padre eso. Sin embargo, está bien padre no significa que es de un papá, sino es algo que está muy bueno. Hace un par he estado conviviendo, me tocó salir de vacaciones con la familia de uno de mis tíos, y hay dos palabritas que usan mis primas, y son palabras que no tienen nada de significado como tal. Y ellas dicen, ay, piola, ¿qué piola está? Y piola para ellas es como decir, qué bonito está, qué genial está, que... Entonces nosotros tenemos que darle un significado, dar una explicación a la palabra que estamos utilizando. Eso pasa en el hebreo. En el hebreo yo no puedo definir toldot como una palabra en particular. Yo no podría definir hatat como pecado o como presentar, hasta que yo no explico que hatat significa cuando tú vas y presentas un pecado, que es la correcta interpretación. Gerar tiene varios significados. Entre ellos es arrastrarte con dureza. No es una traducción de una a otra palabra, sino hay un poco más. Y cuando yo me voy a estudiar o a ver en profundidad, porque es cierto y siempre lo digo, Isaac es la historia ya de nuestro padre que es uno de los patriarcas, es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Pero ¿qué me deja a mí Isaac? Yo tengo que aplicar toda la escritura en mi vida, si no, esto no tiene ningún sentido. Arrastrar con dureza. Fíjese que Isaac, como le decía cuando leíamos los versos, Isaac está siendo arrastrado con dureza. ¿Por qué? Porque dice que hubo hambre. Está recibiendo un impulso, está teniendo una necesidad que tenemos que satisfacer. Yo puedo permanecer tiempo sin usar el teléfono, puedo permanecer tiempo sin usar computadora, pero yo no puedo durar mucho tiempo sin comer, porque entonces voy a morir. ¿Qué pasaría si nosotros no pudiéramos utilizar nuestro automóvil? ¿A alguno de ustedes le pasó durante esta pandemia? En esta pandemia yo duré meses sin salir de mi casa. No utilicé el automóvil, pude prescindir de él, pero créame que no duré un solo día sin comer. ¿Por qué? Porque si no, mi cuerpo empieza a empeorar, empieza a tener debilidades, no podemos hacerlo. Entonces está viendo un impulso, está siendo arrastrado con dureza. ¿Cómo fue la vida de Isaac? ¿Cómo fue? No vamos a ver muchos versos, pero si quiero ver, vamos a contar un poquito la historia de Isaac. Isaac nace por una promesa.
Nuestro padre Abraham, Yahú le habla, le dice que salga de Ur de los Kasdim, que va a hacer de él una nación grande y luego le promete tener un hijo. Llega un momento en que Abraham le dice, bueno, ok, o sea, tú me estás diciendo que voy a hacer una nación grande, pero ¿quién me va a heredar? O sea, no hay nadie, ¿será Eliezer? ¿O quién va a ser? Y le dice, no, o sea, vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo. Entonces, Isaac es el cumplimiento de una promesa. Yahú le hace una promesa a Abraham y en él es ese cumplimiento. Isaac es motivo de discordia. Recordemos cuando esta Sara le entrega a Hagar a Abraham y nace Ismael. Cuando nace Isaac, Ismael lo empieza a ver con rivalidad. Él es motivo de una discordia. Y Sara empieza a buscar que Ismael se vaya a un lado porque pues, ¿qué va a pasar con su hijo? Por ahí en el libro de Yashar, ahí nos lo han estado pidiendo, se los vamos a mandar. Hay una historia que cuentan donde está Isaac pequeño y Sara ve como Ismael está por atacar a su hijo. Entonces es la razón por la que ella le dice, despide a Hagar. ¿Por qué? Porque no quiero poner en riesgo la vida de mi hijo. Yo creo que cualquier mujer, si ve en riesgo a su hijo, hace todo lo posible porque nada lo dañe. Después de que Isaac crece, es puesto a prueba. Siempre nos presentan un Isaac como niño, que su papá lo lleva ya al monte Moriah. Sin embargo, Isaac ya era un hombre adulto, ya era un adulto cuando fue puesto a prueba. Yashar nos cuenta que están Ismael e Isaac y le dice Ismael, bueno, tú no tuviste que circuncidarte, a ti te circuncidaron de bebé. Se la voy a parafrasear, ¿verdad? Y Isaac le dice, mira, si mi vida la pide Yahú, mi vida se la doy. Entonces esta es la razón por la cual Yahú pide la vida de Isaac. Es puesto a prueba. Yo creo que esto es lo más difícil que vivió Isaac. No sé cuántos de ustedes han tenido una vida relativamente tranquila. Puedo hablar por mí, mi vida ha sido relativamente tranquila. He vivido obviamente situaciones como el cáncer de mi mamá que han marcado mi vida, como esta prueba que le pasó a Isaac, pero mi vida ha sido tranquila. No, en el caso de Abraham tuvo que dejar a su tierra y a su parentela para salir y a entrar a otra tierra. Isaac la tuvo tranquila. Como le dijo Ismael, ¿a ti qué? Te circuncidaron de niño. Él no tuvo que circuncidarse y pasar por ese dolor que a muchos. ¿Cuántos hombres me están escuchando y que cuando les hablaron de la circuncisión fue una de las cosas que los hombres, más les, ay no, circuncidarme no. Isaac se lo hicieron de niño, entonces no padeció. Conozco personas que su vida ha sido difícil, que no han tenido quizá apoyo de sus papás, quizá personas de las que abusaron cuando eran niñas, personas que tuvieron que salir literalmente de su tierra y su parentela, aún siendo muy pequeños. Isaac tuvo una vida relativamente tranquila. Muere su mamá y toma a Rivka por mujer. Ni siquiera tuvo Isaac que ir a buscarla, ir a ver con quién se iba a casar, como en el caso de nuestro padre Jacob, que Jacob sale de la casa de sus padres, se va con Labán y trabaja 7 años por la mujer y luego le dan a otra. No, Isaac le traen a su mujer, entonces lleva una vida tranquila. Y fíjese que Isaac está seguro de su identidad. Isaac, la seguridad que le dieron sus padres, sabe quién es. Isaac no está confundido. Isaac sabe quién es. ¿Y por qué les digo que Isaac sabe quién es? Cuenta el libro de Yashar que cuando Rivka ve que no puede concebir, va y le dice, dame un hijo. Y él le dice, bueno, en mí está la promesa. Quizá el problema eres tú, porque yo sé que soy bendito.
¿cuántos de nosotros tenemos esa seguridad? Tenemos esa identidad bien clara de decir, nosotros tenemos la promesa. Isaac la tiene bien clara, gracias a todo lo que él ha vivido. Aquí he tenido una muy agradable visita y siempre le digo que somos el resultado de lo que nos pasó en nuestro pasado. Yo soy el resultado de lo que mis papás me educaron, de las vivencias que he tenido. Usted es el resultado de sus vivencias, de la influencia de su familia, de la influencia de su escuela, del lugar en el que ha vivido. Somos ese resultado. Isaac tiene bien clara su identidad. Después a Isaac le nacen dos hijos, nacen sus hijos, nace Jacob y nace Esaú. Tenía preferencia por Esaú, pero tenía a sus dos hijos. Cuando nosotros creemos, yo creo que muchos de nosotros cuando creemos que estamos perfectos, que no necesitamos nada, tengo a mis hijos, tengo por fin mi mujer se pudo embarazar, tengo mis hijos, tengo mi familia, resulta que Yahoo dice, bueno, ¿estás muy tranquilo? Bueno, vamos a darte una sacudidita por ahí para elevarte a un segundo nivel. Y Yahoo lo saca, lo hace, Isaac sale de su zona de confort. ¿Por qué digo que sale de su zona de confort? Porque Isaac estaba tranquilo. Incluso vemos que Abraham le dice a Eliezer, no vayas a llevar a mi hijo a aquel lugar, trae a la mujer. Entonces Isaac había tenido su vida tranquila, por lo tanto Yahoo le dice, bueno, es momento de que tengas un salto cuántico, es momento de que haya un cambio en tu vida, es momento de que dejes de vivir tu vida pacífica que has tenido y salgas y vayas a Gerar. Entonces en Gerar es sacado con dureza. ¿Para qué sacó Yahoo a Isaac con dureza? Bueno, otro de los significados de Gerar es rumiar. Fíjense qué diferentes los significados que tiene Gerar. Rumiar. Cuando yo veía estas aparentes contradicciones, porque por un lado me dice sacado con dureza y por otro lado me dice que su significado es rumiar. ¿Cómo es posible que el significado de una palabra pueda ser que salga con dureza y que también pueda ser rumiar, siendo tan contrarias? Rumiar, sabemos que hay animales que rumian. Nosotros no rumiamos, nosotros masticamos el alimento y nos lo llevamos hasta nuestro estómago y ahí queda. Pero los animales, hay animales que rumian. Rumiar es masticar por segunda vez los alimentos que vuelven desde las cavidades del estómago. Los animales que son rumiantes, estos animales son animales que mastican y van y tienen varios estómagos. Entonces estos animales traen el alimento, lo tragan y luego lo vuelven a llevar a su boca y ese alimento vuelve a ser masticado. Rumiar, cuando yo hablo de rumiar en un aspecto no literal, sino más yéndome a nuestro ser, a nuestra esencia, aplicado a una psicología de nosotros, dice que rumiar es meditar una y otra vez en lo que sentimos, miedo, inseguridad, ansiedad, porque interpretamos el mundo como peligroso debido a una experiencia pasada. Hay algo que se llama rumiar los pensamientos. De acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, es como rumiar cuando nosotros decimos, vamos a rumiar esa idea, voy a rumiar eso. Es porque yo estoy volviendo a pensar, volviendo a analizar mis miedos, volviendo a analizar. Casi nunca analizamos lo positivo, porque lo positivo ya lo vivimos. Analizamos en lo que fallamos. ¿Alguna vez le tocó ir y presentar un examen y salir del examen? Sobre todo, por ejemplo, a mí me tocaba mucho en matemáticas o cuando salía de un examen y después de contestar el examen iba y buscaba el libro y me ponía a ver si lo que había contestado era lo correcto o no. O que nos tocara presentar una segunda oportunidad. En mi universidad a veces nos daban primer parcial, segundo parcial y
el tercero, si yo sacaba arriba de 90 o de 95 en los dos de promedio, en los dos primeros exámenes, ya no presentaba el último, porque el último abarcaba todo lo que había visto durante el semestre. Entonces era una forma de rumiar. ¿Y qué hacía? Bueno, en base a los errores que había cometido, buscaba ya no volverlos a cometer. Me enfocaba en esos errores que había tenido para no volverlos a cometer. Rumiar es volver a pasar por una experiencia, pero ahora aprendiendo de ella. Fíjese que en Gerar sabían lo que había pasado con Abraham cuando dijo que Sara era su esposa. Y no vamos a tocar ni el tema de Abraham ni el tema de Isaac, no vamos a llegar a esos versos, pero Isaac hace exactamente lo mismo. Isaac dice, es mi hermana, mejor no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Aunque Yahú lo llevó para rumiar, para que a ver si había aprendido de lo que le habían contado de su papá, Isaac no aprendió. Tenía que rumiar, pero no aprendió. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos que tropezarnos con la misma piedra para aprender? ¿Cuántas veces tenemos que estar rumiando lo que nos pasa para poder aprender? Gerar es un lugar en el que nosotros vamos a rumiar. Gerar también significa aserrar. ¿Qué es aserrar? Aserrar es cortar con una sierra la madera u otra materia. Sobre todo se enfoca a madera. Estas palabras por sí solas parecieran contrarias. Pareciera que Gerar se contradice. Gerar es una cosa, Gerar es otra totalmente contraria porque no tiene nada que ver salir con dureza, arrastrar con dureza, aserrar. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Que me acompañe a leer. Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 9, dice: todas aquellas obras fueron de piedra de precio, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el atrio. Este capítulo nos habla sobre la construcción del templo, la construcción del Mishkan. Dice que las piedras preciosas fueron aserradas. Toda piedra preciosa es pulida, es cortada y eso produce un dolor. Si la piedra hablara, seguramente nos diría que produce dolor en ella. Todos los golpes que nosotros recibimos, todas las experiencias que nosotros recibimos sirven para irnos aserrando. Gerar es un lugar en el que nosotros entramos para ser pulidos, para ser cortados, para ser aserrados, para poder convertirnos en unas piedras preciosas dignas de estar en un Mishkan. Le decía, estas palabras parecieran sin conexión. La siguiente palabra que significa Gerar es ajustar. Ajustar. Por sí mismas no necesitan nada. Pero cuando yo uno que soy sacado con rudeza, con dureza, para rumiar y después poder ser aserrado, que es cortado, y tener que ajustar. ¿Por qué digo que tengo que ajustar? ¿Verdad que cuando nosotros pulimos algo, quizá ya no entra o tenemos que hacer ajustes nuevamente? La madera, seguramente a los árboles cuando les cortan una parte de ellos, sufren. ¿Le ha tocado hacer podas? Aquí se le llama poda, no sé en otros países cómo le llamen. Poda es cuando cortamos una partecita de un árbol, cuando cortamos una partecita de una planta. Y esa partecita la cortamos para que crezca mejor. Aquí a veces, sobre todo los árboles que están en las calles, los cortan de determinada manera. A veces los cortan en forma de cuadritos. Nosotros podamos nuestro cabello, quitamos las puntas por ahí que tenemos maltrataditas y lo cortamos y nuestro cabello sigue creciendo. Mientras nosotros no tengamos un corte, mientras nosotros no nos produzcan ese corte, no vamos a seguir creciendo. Tiene que haber un corte y luego un ajuste.
¿Le ha pasado ir a que le corten el cabello? Sobre todo yo creo que nos pasa a las mujeres. Nos vamos y nos cortamos el cabello y luego andamos viendo ay, cómo se me ve y tengo que ajustarlo y tengo que modificarlo. O los hombres cuando se cortan el cabello, de repente llegan, yo tengo hermanos aquí y de repente llegan y, ay, es que creo que me quedó un poquito chiquito y empieza a ajustar mejor su peinado porque ya no va a ser el mismo porque ya le cortaron ese cabello. Entonces nuestra vida después de que somos aserrados tiene que tener un ajuste. Tenemos que volver a ajustarnos. Isaac tenía que volver a ajustarse porque ya no estaba viviendo en las comodidades. Quizá ya no conocía a la gente. Aquellas personas que han dado un salto cuántico en su vida y que han salido de su tierra y que han salido de su parentela, hay un ajuste en su vida. Cuando nosotros tenemos ese cambio, tenemos que regresar y hacer ajustes. Y por último, gerar significa destruir. ¿Destruir qué? Nos han estado hablando del FODA, de esas fortalezas y de esas debilidades, de esas oportunidades y de esas amenazas que tenemos que destruir. Tenemos que destruir, le voy a poner aquí solamente algunos ejemplos. Tenemos que destruir nuestro ego. Si nuestro ego sigue viviendo en nosotros y lo creemos, lo confundimos con fortaleza, cuando nuestro ego realmente es una debilidad, entonces vamos a estar peleando y en lugar de ver las oportunidades, vamos a ver las amenazas. Tenemos que destruir la soberbia que hay en nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos soberbios y no estamos dispuestos a tener un cambio? Tenemos que destruir las inseguridades. Y estos 3 puntos, estas 3 cosas que ve usted por aquí, todos son internos. Tenemos que ver qué está en nosotros y salir a guerrear, dispuestos a tener un cambio en nuestra vida. Yo creo que debe haber sido difícil para Isaac después de estar siempre resguardado, porque lo ha sido difícil en muchas ocasiones para mí. Salir a depender, a conocer, a ver algo que desconozco. Y es vencer estas 3 cosas. Vencer mi ego, vencer mi soberbia, vencer todas esas inseguridades que yo tengo. Y a nivel externo, tratar de destruir las amenazas. ¿Cómo destruyo yo las amenazas? En lugar de ver algo que no puedo hacer, verla como un área de oportunidad en mi vida y ver esa amenaza o esa debilidad, esas debilidades como un área de oportunidad en mi vida. Las amenazas, poderlas convertir en oportunidades. Como les decía, nada más claro para esto que este año de pandemia que hemos vivido y que muchos estas amenazas las hemos seguido viendo como amenazas. No hemos estado dispuestos a destruirlas y convertirlas en oportunidades. Hay mucha gente que las amenazas de COVID las ha visto como oportunidades, como una oportunidad para servir a los demás. Ese huracán que llegó a Honduras, verlo como una oportunidad de servicio a los demás. Una oportunidad para hacer negocios, en lugar de ver como que ya no voy a tener trabajo, es una oportunidad más para hacer negocios. Quiero compartir esto. Gerar es un lugar al que somos llevados con dureza para rumiar lo que hemos hecho, a cerrar nuestra vida, hacer ajustes en ella y destruir lo que no nos permite avanzar para poder abrir pozos de agua. ¿Por qué digo que para poder abrir pozos de agua? Porque después de ahí, Isaac va y abre los pozos que su padre había construido. Si nosotros no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort e ir a guerrear, nunca va a haber crecimiento en nuestra vida. Y yo creo que esta enseñanza, la primera persona a la que va es para mí. Tenemos que buscar salir de nuestra tierra. Tenemos que buscar salir así como nuestro padre Abraham hizo un salto cuántico y poder realmente creer que las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones.
No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. No podemos desperdiciar, así como ves esa plantita ahí. ¿Ves esa plantita en medio del desierto? Pareciera imposible que esa plantita creciera. Pero aún en el desierto, aún donde no hay agua, las plantas aprenden a ajustarse a las situaciones extremas. Y vemos cactus que casi no necesitan agua. Vemos nopales que no necesitan de tanta agua. Nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de plantas, a poder crecer en medio del desierto. Y a esas oportunidades, fíjense como dice este mensaje, las oportunidades o amenazas, realmente verlas como la respuesta que Yahú está utilizando. No es que Yahú le pidamos nosotros paciencia y por arte de magia vamos a tener paciencia. No le vamos a pedir amor y de repente vamos a empezar a amar a los demás. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo. Una planta no crece de la noche a la mañana y tiene que ajustarse de acuerdo a lo que hay a su alrededor. Si no se ajusta, muere. Igual nosotros. Esas oportunidades y esas amenazas, cuando las canalicemos correctamente, van a permitir ver que hay respuesta a todas y cada una de nuestras peticiones y anhelos. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos conceda mucho shalom. Rosh Chodesh Sameach, bendiciones y muy buenas tardes.